Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hacer un top 5 de mis 5 libros favoritos de Stefan Zweig, o Zweig, o como lo queráis pronunciar. Yo voy a decir Zweig, que es como lo llevo diciendo desde el día número 1. Me he leído un montón de libros de este hombre desde que lo descubrí allá en 2014. Me gusta mucho, es uno de los autores de los que más libros he leído, dejando a un lado a Melino Tom, T.J. Klum. Y Shakespeare creo que es el autor del que más libros he leído, así que bueno, hablo con cierto conocimiento, no en plan intelectual, pero sí, vamos, que he leído mucho y puedo hacer cierta clasificación. Entonces, estos 5 son mis favoritos de todos los que he leído de él. El quinto de esta lista, o sea, el último, sería Ardiente Secreto, que me gustó mucho, le di 4 estrellas si mal no recuerdo, principalmente porque hablan de una mujer más o menos de mi edad, lo que pasa que en otra época completamente diferente, que ve como ya la flor de la vida ha pasado, como ya no es seductora, bueno, en un ambiente además, bueno, claro, enmarcado en siglo XIX, más o menos, principios del siglo XX, entonces ella se ve como que ya no es muy madre porque su hijo ya está bastante crecidito, ya no es muy seductora, ya está fuera de mercado, solo su marido, lo único que tiene es su marido, bueno, ese tipo de historias. Y lo plantea como un poco, ella como que se revela contra esa situación, como que ella quiere seguir seduciendo, quiere seguir estando en primera línea, por decirlo de alguna manera, y me gusta mucho cómo está planteada la historia, es una historia muy corta como muchas de las de Zweig, y está fenomenalmente contada. A mí me recordó a Cómo ser mujer de Caitlin Moran, así que si os gustó ese libro, este tiene cierta reminiscencia, no con tanto cachondeo, pero sí que tiene ese rollo de la mujer ya llegada a una edad, qué va a ser de ella, ¿no? Y cómo esta se revela, la protagonista. Y se revela a través de un hombre que la quiere seducir y ella no sabe si dejarse o no. Bien, el cuarto libro de este top 5 es Amok y otras historias. Y si está en el cuarto puesto y no está más adelante, es precisamente porque es un libro de relatos. Si hubiera sido un libro en sí mismo, o sea, una sola historia, yo creo que hubiera avanzado puestos porque me gusta mucho lo que cuenta en ella. Nos habla de suicidio, nos habla de moral, nos habla de ética, de hasta qué punto el suicidio es algo aceptable o no, cuáles son las justificaciones. Tened en cuenta que Zweig y su esposa se suicidaron, entonces él, claro, está como muy a favor del asunto. Y entonces te lo plantea, hay muchísimas dudas morales de eso, de hasta qué punto es válido, en qué situaciones lo es, en cuáles no. Y bueno, a mí me pareció muy entretenido, muy interesante, son historias cortas en las que cuentan cosas distintas, pero vaya, el hilo de todos los relatos es siempre el mismo y es muy genial si os interesa un poco ese tema, obviamente. Después, en tercer lugar, he puesto Carta de amor de una desconocida. Normalmente este es el libro favorito de Zweig de muchísima gente porque obviamente es un libro muy bueno, es muy descorazonador, es una carta de amor de una mujer que le escribe al objeto de su deseo durante muchísimo tiempo, muchísimos años, cómo ha sufrido ella ese amor en silencio y cómo ahora, una vez que su vida ya ha pasado, por decirlo de alguna manera, eh, se lo cuenta, se atreve por fin a contárselo. Y es súper triste, súper, súper triste, porque ya no tiene remedio esa situación. Es francamente descorazonador, pero es un libro de estos que son profundos y te llegan al alma porque tienen un mensaje muy, muy universal, o sea, de ese amor que hace cualquier cosa, que da cualquier cosa por la otra persona. Entonces, no sé, es un libro que llega fácilmente, es un libro, este es el más corto de todos los que yo he leído de Zweig, y bueno, eso es en primera persona, ves cómo ella escribe y describe y te llega al alma. En segundo lugar, he puesto novela de ajedrez. A mí novela de ajedrez no lo pongo en primer lugar porque el primero es que es un primero en la gloria, pero vamos, novela de ajedrez es brillante. O sea, yo cuando lo leí ya le di 5 estrellas porque me gustó muchísimo, me gustó lo que plantea, cómo una mente encerrada busca escapatoria, ¿no? Porque nos hablan de una persona que va a jugar una partida de ajedrez, ¿no? Y entonces esa persona al final explica por qué juega también al ajedrez, cuáles fueron sus circunstancias para aprenderlo. Y ese es el kit de la cuestión para mí de toda la historia. Y es impresionante, es impactante, es de estas cosas de superación humana que te quedas con la boca abierta. Y bueno, a mí es un libro que me sorprendió mucho cuando lo leí,
pero es de estas historias que se quedan en tu recuerdo, que pese a que haga tiempo que ya lo hayas leído, siempre tienes ese ruge en la cabeza de aquella historia que leíste, de ese momento del personaje protagonista, y eso es porque está relatado de una forma brillante y porque realmente es algo impactante y que se queda contigo. Y por último, en primer lugar, en el colofón, en el primero de la lista, uno de mis libros favoritos, podría decir a estas alturas, libros favoritos así en general, que es Mendel, el de los libros. Vamos a ver, a mí este libro vamos, me hizo trizas directamente. Es un libro que si eres una persona de libros, que le das mucha importancia a los libros o que para ti las historias son relevantes en tu vida, en tu día a día, sin duda este libro te va a impactar muchísimo porque el protagonista es un apasionado de los libros y nos cuenta qué le pasa cuando se los quitan. O sea, en realidad el protagonista podría ser incluso una persona enferma, o sea, su pasión por los libros no es normal. De hecho, el protagonista no tiene una vida normal. Nos cuentan su rutina, lo que hace, lo que no hace y cómo, por ser judío, pues obviamente acaba en un campo de concentración y deja de tener al alcance los libros. Entonces, lo que eso le hace a su persona. Y es terrorífico, es tremendo. O sea, es descorazonador, pero en plan horroroso. Porque si eres un poco apasionado de los libros y ves esa situación, además me coincidió, quiero contaros esto, justo en ese momento en el que yo acababa de leer este libro, vi un reportaje en Salvados, aquí en La Sexta, en el canal de La Sexta, en el que le hacía una entrevista a Enrique Mújica, que fue presidente de Uruguay y que también fue preso político en su momento, y él contaba, y es que me parecía como muy paralelas las dos historias, que cuando a él lo habían encerrado, que estuvo mucho tiempo encerrado, él echaba muchísimo de menos pues a sus seres queridos, obviamente eso es lo que más echaba de menos, o sea, eso no, una cosa no quita la otra, pero luego la otra idea que a él le rondaba y le volvía como una de sus angustias principales era que estaba allí y no iba a poder volver a leer nunca en su vida. Porque él ya, o sea, él, como que había momentos en que lo daba todo por perdido, que no iba a conseguir salir de allí, que lo iban a matar, o que se iba a morir allí de viejo, bueno, ese tipo de angustias. Y él, una de las cosas que era como un pensamiento recurrente dentro de su agobio y de su claustrofobia era, Dios mío, estoy aquí, ya no voy a salir, no voy a poder volver a leer nunca más. Nada, ni un libro, ni un relato, ni un artículo, ni un periódico. Y ahora yo de verdad lo estaba escuchando y me parecía de estas cosas que te ponen los pelos de punta y que te dan ganas de llorar, porque de verdad es para alguien que le guste los libros, la idea de que no vaya a poder hacerlo es terrible, es una cosa terrorífica. Y en Mendel de los libros es ese el argumento principal de la historia. Entonces, nada, yo os recomiendo cualquier historia de Zweig, de estas que os he comentado, porque son todas muy buenas. Tiene otras historias muy buenas. Y todavía a mí me faltan muchas suyas por leer. De hecho, ahora mismo estoy leyendo Clarisa, que me está gustando mucho y que ya os hablaré de ella en el wrap-up correspondiente del mes de febrero. Y nada, si tenéis alguna recomendación de Zweig o algún libro sobre libros tipo el de Mendel, el de los libros, pues me encantará, como siempre, leerlo en los comentarios y os contestaré como siempre. Y nada más, hasta luego.